imaginas que un poema pudiera meterte en problemas con la Inquisición? Francisco de Quevedo, maestro de la sátira, lo vivió en carne propia. Sus versos, cargados de ironía y crítica, no solo divertían, sino que también incomodaban a los poderosos. Hoy exploramos cómo Quevedo utilizó la poesía como arma para desafiar a la política y la religión, arriesgando su libertad y su reputación en el proceso. Quevedo no era un poeta cualquiera. Sus versos proscritos atacaban directamente a la corrupción política y a la hipocresía religiosa. En una época donde la censura era brutal, atreverse a escribir contra el poder era casi un acto suicida. Sin embargo, Quevedo no se detuvo. Su pluma se convirtió en una espada afilada, capaz de herir el orgullo de nobles, clérigos y hasta del propio rey. La sátira era el arma favorita de Quevedo. Utilizaba el humor mordaz para desnudar las miserias humanas y las contradicciones del poder. Sus poemas, lejos de ser simples bromas, eran auténticos dardos envenenados dirigidos a quienes ostentaban autoridad. Por eso, muchos de sus versos fueron prohibidos, circulando en secreto entre lectores ávidos de verdades incómodas y risas peligrosas. Uno de los blancos favoritos de Quevedo era la Iglesia. Sus versos criticaban la avaricia y la doble moral de algunos clérigos, lo que le valió enemigos poderosos. En una sociedad donde la religión lo impregnaba todo, atreverse a cuestionar a la Iglesia era jugar con fuego. Sin embargo, Quevedo no se amedrentó y siguió escribiendo, convencido de que la verdad debía ser dicha, aunque costara caro. La política tampoco se libró de la lengua afilada de Quevedo. Sus sátiras desenmascaraban la corrupción, la incompetencia y el nepotismo en la corte. No temía señalar a ministros, validos ni a la propia monarquía. Sus versos, escritos con ingenio y valentía, se convirtieron en un espejo incómodo para quienes preferían vivir en la impunidad. Por eso, muchos intentaron silenciarlo, pero su voz seguía resonando. ¿Por qué eran tan peligrosos los versos de Quevedo? Porque decían lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Su poesía era un grito de rebeldía en una sociedad dominada por el miedo y la represión. Cada palabra era una chispa capaz de encender la indignación popular. Por eso, sus poemas prohibidos se copiaban a mano y circulaban de forma clandestina, desafiando la censura oficial. La censura en el siglo de oro era implacable. Libros y poemas eran revisados minuciosamente por autoridades civiles y eclesiásticas. Quevedo, consciente del riesgo, a veces recurría a la ironía y al doble sentido para burlar a los censores. Sin embargo, no siempre lograba pasar desapercibido. Varias de sus obras fueron confiscadas, y él mismo sufrió arrestos y destierros por sus escritos incómodos. Entre los versos más polémicos de Quevedo destacan aquellos dedicados a personajes concretos.
No tenía reparos en ridiculizar a enemigos personales o figuras públicas. Sus ataques eran tan certeros que muchos temían aparecer en sus poemas. La sátira de Quevedo era temida y respetada a partes iguales, y su fama de poeta peligroso creció tanto como su talento literario. La relación de Quevedo con el poder fue siempre tensa. Aunque a veces disfrutó del favor real, sus críticas constantes le granjearon enemigos en la corte. Fue encarcelado varias veces y sufrió destierros, pero nunca renunció a su libertad de expresión. Para Quevedo, la poesía era un acto de resistencia, una forma de mantener la dignidad frente a la opresión y la injusticia. La ironía era el sello distintivo de Quevedo. Sus juegos de palabras y dobles sentidos hacían que sus versos fueran difíciles de censurar completamente. Incluso cuando sus poemas eran prohibidos, el ingenio de Quevedo permitía que el mensaje llegara a quienes sabían leer entre líneas. Así, su poesía sobrevivió a la censura y siguió inspirando a generaciones posteriores. La sátira de Quevedo no solo era política o religiosa, también abordaba temas sociales. Criticaba la hipocresía, la avaricia y la ignorancia de su tiempo. Sus versos retrataban la vida cotidiana con un realismo brutal, mostrando las miserias y contradicciones de la sociedad española. Por eso, sus poemas siguen siendo actuales. La naturaleza humana no ha cambiado tanto desde entonces. Quevedo también fue un maestro del insulto literario. Sus versos podían ser demoledores, ridiculizando a sus adversarios con una creatividad feroz. No era raro que sus enemigos intentaran responderle, pero pocos estaban a su altura. La agudeza verbal de Quevedo lo convirtió en una leyenda, y sus poemas ofensivos circulaban como pequeñas bombas de ingenio y sarcasmo. A pesar de la persecución, Quevedo nunca dejó de escribir. Su obra es un testimonio de valentía intelectual y compromiso con la verdad. Los versos proscritos de Quevedo nos recuerdan que la literatura puede ser un acto de rebeldía, capaz de desafiar a los poderosos y de inspirar a quienes buscan justicia. Su legado sigue vivo, invitándonos a no callar ante la injusticia. ¿Sabías que algunos de los poemas más famosos de Quevedo solo sobrevivieron gracias a copias clandestinas? Muchos manuscritos circulaban de mano en mano, protegidos por lectores que arriesgaban mucho por conservar esas palabras prohibidas. Así, la poesía de Quevedo se convirtió en un símbolo de resistencia cultural, desafiando la censura y manteniendo viva la llama de la libertad de expresión. La figura de Quevedo ha sido reivindicada por escritores y pensadores de todas las épocas. Su valentía y su ingenio lo han convertido en un referente de la literatura crítica y comprometida. Hoy, sus versos proscritos se estudian en universidades y siguen inspirando a quienes creen en el poder transformador de la palabra. Quevedo nos enseñó que la poesía puede ser peligrosa,
pero también necesaria. La sátira de Quevedo sigue vigente porque toca temas universales: el abuso de poder, la hipocresía, la lucha por la justicia. Sus versos nos invitan a cuestionar, a reírnos del poder y a no aceptar la realidad sin más. Por eso, leer a Quevedo es un acto de rebeldía intelectual, una forma de mantener viva la crítica y el pensamiento libre en cualquier época. En definitiva, los versos proscritos de Quevedo son mucho más que simples poemas. Son testimonios de una lucha constante por la libertad y la verdad. Su legado nos recuerda que la palabra puede ser más poderosa que la espada y que la sátira, cuando es valiente y honesta, puede cambiar la historia. ¿Te atreves a leer a Quevedo con nuevos ojos? Si te ha intrigado la historia de los versos proscritos de Quevedo, no dudes en buscar sus poemas y descubrir por ti mismo su genialidad. La sátira, la ironía y la valentía de Quevedo siguen siendo un faro para quienes creen en la fuerza de la palabra. Recuerda, la literatura incómoda es la que más nos hace pensar. ¿Qué verso prohibido te gustaría leer hoy?